Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Todos saben que este congreso es un espacio de encuentro entre saberes, experiencias y miradas que buscan ampliar eso, la comprensión del ser humano. Qué importante, ¿no? Lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo en nuestras conferencias, en todas las presentaciones que ya llevamos. Soy el doctor Leonardo Maldonado y tengo el privilegio de acompañar este recorrido presentando a los y a las disertantes que desde distintos territorios, desde diferentes disciplinas, aportan su voz a este primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. En este sentido, a continuación, tengo el gusto de presentar a Yamile Claudia Muxi, decodificadora biológica, terapeuta transgeneracional y periodista argentina. Ha hecho un gran recorrido no solamente en nuestro país, en la República Argentina, sino también en el exterior. Ya seguramente ella nos va a participar. Y en su recorrido profesional, Yamile articula el lenguaje del cuerpo, la memoria emocional y las huellas del linaje ancestral, proponiendo una mirada integradora, donde la biología, la conciencia y la historia dialogan con una profundidad y con una responsabilidad profesional y ética realmente ejemplar. En su ponencia titulada Biodecodificación y Sanación Transpersonal, ella nos invita a revisar el síntoma no como un enemigo, sino como una respuesta adaptativa del organismo frente a conflictos no resueltos, personales y transgeneracionales. Desde este enfoque, lo venimos diciendo ya hace muchos años, la biodecodificación y el proyecto Sentido, las lealtades invisibles, la enfermedad, aparece como un mensaje biológico que busca ser comprendido a lo largo de lo que nos va ocurriendo en la vida. Por eso es que Yamile toma estos temas y nos propone un cambio de paradigma. Qué difícil, ¿no? Porque de alguna manera en diferentes disciplinas, muchos de nosotros lo hemos vivido. Y ella pasa de la idea de la enfermedad, muchas veces casi quizás como una especie de castigo o de falla, a la comprensión del síntoma. El síntoma como una vía de acceso a la conciencia. Entonces, bueno, Yamile integra los aportes de la biología, los aportes de la epigenética, ¿m? El trabajo simbólico, destacando especialmente el valor que tiene el arte como un acto biológico, simbólico y como lenguaje natural del inconsciente. Qué lindo que es realmente encontrarnos con Yamile. Eh, Venimos compartiendo muchos encuentros, muchos eventos, muchos espacios, ¿no? Culturales, artísticos, educativos, académicos, y tenerla hoy en nuestro primer Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal es realmente darle al Congreso una mirada que enfatiza que sanar no es eliminar un síntoma, sino escuchar qué historia quiere ser revelada. ¿Qué Sí, historia quiere ser reparada? ¿Qué historia quiere ser resignificada?
dentro, como lo dije al principio, de un encuadre ético y responsable. Entonces, sin más, los invito a abrir la escucha, la reflexión y acompañar esta propuesta que nos conduce del inconsciente biológico al espíritu consciente. Con ustedes, sin más, Yamile, Claudia, Muxi. Adelante y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Leo, gracias a vos, gracias al comité organizador, a este primer encuentro, este primer Congreso de las Naciones. Hablaste de que teníamos un largo camino recorrido. Fuiste mi primer profesor, fuiste mi profesor en ancestrología, fuiste mi profesor en transgeneracional, fuiste mi profesor en un montón de cursos que has dictado y formás parte de mi currículum también, porque soy un poco por lo que sos vos también, por lo que me enseñaste, por lo que aprendí. Y quizás haya sido uno de los que me impulsó a esto, a decir lo que siento, a decir lo que sé y a enseñar a que se puede comunicar. Y realmente cuando apareció esta propuesta me anoté y dije, sí, es lo que quiero porque tengo que seguir ayudando y enseñando a que puedo sanarme, a que no estoy enferma. Si querés, empezamos con el tema y explico un poquito qué es la biodecodificación o la decodificación biológica. Viene de la mano del doctor Hammer y viene de la mano de Kloxaba. Ambos hablan de la decodificación. ¿Y qué es? Sencillo, es encontrar el código que hizo que me enferme. ¿Y qué es encontrar el código? Ellos dicen que uno se enferma no porque una enfermedad se hereda o porque una enfermedad se transmite o porque una enfermedad se contagia. Acá Kloxaba y Rick Hammer explican que todas las enfermedades, absolutamente todas, me las voy a generar. ¿Y cómo es que me genero una enfermedad? Si yo lo que quiero es estar sana. Resulta ser que nos generamos las enfermedades por conflictos no resueltos. En una vida, desde el útero de mamá, puedo generarme enfermedades. En el útero de mamá voy a tener los primeros miedos. Miedo al agua, que es el líquido amniótico, miedo a las jeringas y agujas. Si por casualidad escuché la palabra aborto cuando estaba en el útero de mamá, o si mamá usó una jeringa para que yo nazca. Voy a tenerle miedo a la oscuridad si en ese útero en el que anidé antes hubo la pérdida de un bebé, o si durante los 9 meses del embarazo de mamá yo no estuve cómoda en ese útero. Voy a tenerle miedo a las alturas, al ascensor, a la escalera mecánica, cuando la forma en que nazco, un parto rápido, le voy a tener miedo al deslizamiento. Un parto por cesárea, voy a tener miedo de asomar mi cabecita. ¿Y quién me agarra y quién me recibe? Esos miedos, miedo a la oscuridad, miedo a la jeringa, miedo al agua, miedo a la escalera mecánica, al ascensor, al encierro, esos miedos vienen del útero de mamá. Y en biodecodificación vamos a entrar primero a ver los miedos del útero, que van a quedar guardados acá adentro. Y luego vamos a recorrer una vida entera, porque dentro de esa vida entera están los conflictos que en algún momento de la vida van a generarte una enfermedad. ¿Y qué son los conflictos? Son episodios vividos en soledad que no le contamos a nadie. Episodios que pudieron o no haber sido vergonzosos. Episodios que dolieron y que aún duelen. Cada conflicto que tengo va a atacar a un órgano correspondiente. Es tan perfecta esta ciencia, es una ciencia,
que no mezclamos cualquier conflicto con cualquier órgano. Cada conflicto va a ir directamente a atacar al órgano correspondiente. En mi caso, si estoy usando lentes, ¿cuál es mi conflicto? El ver. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. ¿Qué fue lo que vi y no quise ver? ¿Qué fue lo que debí ver y no pude ver? ¿A quién quiero ver? Pero ya no está en este plano. ¿Qué alerta tuvieron que tener mis ojos para enfocar a la distancia que no venga alguien a agredirme o alguien a abusarme? Entonces vamos a recorrer el conflicto que generó que yo tenga hoy un par de lentes y así con cada uno de mis pacientes. Y entramos en la decodificación. Vamos a caminar ese código que son los conflictos y que generaron mi enfermedad. Así empieza esta charla, donde el proyecto y sentido justamente también tiene que ver. ¿Y de quién va? De la mano de Claude Sabá. ¿Por qué? Porque este proyecto por el que fui gestado va a manifestarse en algún momento en mi vida. Si fui gestado con el deseo de ser la niña que cuando mamá y papá estén viejitos los tenga que cuidar, seguramente me quedé viviendo en la casa de mamá y papá, no me case, no arme mi familia. ¿Por qué? Y porque el proyecto y el sentido con el que fui gestada fue, hagamos un bebé para que nos cuide cuando seamos grandes. Y ahí empieza mi caminar, que no lo sé, pero que en algún momento de la vida, yendo profundamente a una sesión de bio, vamos a encontrar que mamá y papá quisieron que me quede al lado de ellos para que pudiera cuidarlos cuando sea grande. Pero también dentro de la bio y recorriendo todo lo de que Claude Sabá dice, vamos a encontrar lealtades, lealtades invisibles. ¿Y qué son? Por honor al árbol al que pertenezco y sin darme cuenta de eso, voy a repetir episodios que ocurrieron antes de que me ocurran a mí. Ejemplo, vamos a suponer, y lo digo porque es un caso que está pasando mucho ahora. Nenas de 10 años que aparecen y dicen, o la mamá dice, yo no quiero nenes, yo no voy a ser mamá, yo no quiero tener hijos. Entonces entramos a investigar y resulta ser que en ese árbol genealógico que hoy esta nena sin conciencia dice, no quiero hijos, en ese árbol hubo mamás que murieron en un parto, hubo muchos abortos, hubo pérdidas de bebé y toda esa información va a venir en el ADN. Esta nena crece y dice, yo no quiero bebés. Claro, a los 10 años no habría problema, pero cuando tiene 30 y no queda embarazada, indefectiblemente tengo que ir a buscar qué pasó en el árbol genealógico para que esta persona a sus 30 años no pueda quedar embarazada y quiera tener bebés. Viene de un ancestral. Por honor al árbol al que pertenezco, repito lo que ocurrió en el árbol. No solo el hecho de si atrás murieron mamás en un parto, yo por qué voy a tener bebés. Quizás ella no lo sepa, pero seguramente esa información ya está en el ADN. ¿Por qué? Porque cuando la bisabuela hacía los ovocitos para la abuela hacía los ovocitos para la mamá y la mamá hizo los ovocitos para esta chica que hoy, a los 30 años, no puede tener bebés. Entonces toda esta parte ancestral va a generar, justamente siguiendo con esto de los bebés,
puede generar una infertilidad. ¿Por qué? Porque mejor no tener bebés, porque la mamá se muere en el parto, porque el bebé nace con alguna deficiencia, porque hay abortos. Las generaciones que vengan van a tener grabado un programa ancestral de infertilidad. Los traumas de un árbol genealógico. No nos vayamos tan lejos. ¿Cuánta gente hay que no puede estar encerrada en un avión? ¿Cuánta gente hay que no puede quedar encerrada en un lugar oscuro? ¿Cuánta gente hay que le hace mal estar en un lugar que no tenga ventilación? ¿A dónde me voy a ir en una sesión? Me voy a ir a preguntar qué fue lo que pasó con un ancestro adentro de una cámara de gas. ¿Qué pasó con un ancestro que pudo haber sido operado con una máscara de gas y se le pasó la mano en la anestesia? Todo tiene que ver con todo, no solo desde el útero de mamá, sino mi vida entera que va de la mano de mi ancestral. Si bien soy yo vengo con información. Entonces vamos a tener que aprender que también para sanar una enfermedad tengo que saber qué pasó con mi historia, qué pasó con la historia de mi árbol, qué pasó con una mamá, un papá, un abuelo. Ese problema de estar encerrada. ¿Cuántos ancestros estuvieron en la guerra? ¿Cuántos ancestros fueron encerrados en cámara de gas? ¿Cuántos ancestros estuvieron ahogados por no poder gritar, por un régimen político, por un gobierno? Y todo eso va a hacer que generaciones venideras puedan tener un problema en el pulmón que habla del ahogo. Entonces, la enfermedad no la vamos a mirar desde el lado malo. En esta medicina, la decodificación, enfermedad, es igual a vida. En cambio, en la medicina tradicional, ortodoxa, occidental, enfermedad es igual a muerte. Y así no es la cosa. Estamos destinados y vinimos con todo el derecho de poder disfrutar. No pedimos nacer, nos regalaron una vida, fue gratis porque encima no pagué. ¿Me voy a perder de disfrutar un regalo como es la vida? Tengo que ser muy tonta. ¿Qué hago entonces? Si tengo una enfermedad, lo primero que voy a hacer es bendecirla, porque esa enfermedad es el primer paso para empezar mi evolución. Esa enfermedad se generó por un secreto, por algo guardado, por lo que no dije, por una expresión de miedo, por un susto, por algo que me hicieron y todavía no puedo perdonar. Esa enfermedad te está hablando no de que estás enferma, de que es el momento de que evoluciones, de que es el momento de que entres dentro tuyo recorriendo cada periodo de tu vida, encontrando lo que no dijiste, lo que ocultaste, lo que no pudiste mencionar. Saca lo que tenés adentro y vas a ver que automáticamente la enfermedad se va. Ahora, después de una sesión de bio, ¿todo el mundo se va a sanar? No, yo no hago milagros. El chamán no sana, el remedio no sana, el cura no sana, el médico no sana. Son todas herramientas para ayudarte a sanar. La que va a sanar sos vos, siempre y cuando estés dispuesta a enfrentar aquel dolor que ocurrió allá atrás y hace tiempo. Y no siempre es fácil aceptar o reconocer
que un padrastro me tocó, o que un hermanastro o un hermano me tocó. Y en una sesión de bio te vas a enfrentar con eso. Y cuando te enfrentas, vas a mover absolutamente todas las capas de tu cuerpo, enfrentándote a dos cosas. A un miedo, que es maravilloso que tengas miedo antes de venir a una sesión, o a un pánico. Ahí, si vas a venir a una sesión con pánico, vamos perdidas, porque el pánico te va a paralizar y lo mejor que podés tener es el miedo. Nos hicieron creer durante años que el miedo era algo malísimo, que era malo tener miedo. No, lo mejor que te puede ocurrir es tener miedo, porque justamente el miedo es lo que te va a incentivar a salir corriendo para salvarte. Justamente el miedo es lo que te va a dar el coraje para seguir adelante. Justamente el miedo para enfrentar un diagnóstico que es solo un diagnóstico, porque ya sabemos que la enfermedad me la generé, con un diagnóstico en la mano, voy a una sesión de bio y digo, este es mi diagnóstico, busquemos cuáles son mis conflictos para poder sanarme. Ahora, si te paralizas, no vas a poder avanzar. El gran problema actual es justamente el conflicto del diagnóstico, porque si un médico le dijera a su paciente, estás completamente sano, pero tenés 2 millones de conflictos que no estás pudiendo resolver. El cerebro haría clic, el cerebro se relajaría, el cerebro entendería que lo único que tiene que sanar son los conflictos. Y ahí tengo que sumar, indefectiblemente, a otro grande, al doctor Bruce Lipton, con la biología de las creencias. Tengo que dejar de creer que una enfermedad me va a matar. Tengo que dejar de creer que un remedio me va a sanar. Trabajamos de la mano de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras. Yo no soy competencia de nadie. Si pudiéramos unirnos para comprender entre todos que esta enfermedad que tiene no es ni más ni menos que conflictos no resueltos, abriríamos un nuevo paradigma, exactamente como dijo Bruce Lipton. Puedo cambiar la realidad en la que vivo. Puedo cambiar lo que estoy construyendo. No tengo por qué seguir enferma para castigarme. Soluciono el conflicto que tengo. Se soluciona la enfermedad. Esa información de la que yo hablaba antes. No tengo que seguir cargando la información de mi árbol genealógico. Puedo dejarla de lado. ¿Cómo? Transformando las creencias. Puedo. Lo único que tengo que hacer es cambiar el chip que me pusieron de toda una vida. Es fácil y a veces sí, a veces no. Ahora, ¿puedo sanarme a través de esto que hacen ustedes, el arte? A veces sí, a veces no. El arte es la forma y la herramienta que yo particularmente voy a usar no una vez, muchísimas, porque de eso se trata, de utilizar herramientas que me faciliten la llegada al que está enfermo o al paciente que tengo adelante. ¿Y cómo utilizo yo el arte? En mil maneras. El arte de la escritura, maravilloso. ¿Para qué utilizo el arte de la escritura? Sobre todo lo utilizo para sanar duelos no hechos. Cuando hay un paciente que tiene un duelo no hecho, ¿qué es el duelo no hecho? El perdón que no pedí, el perdón que no otorgué. ¿Cómo me gustaría que se entere qué hice con mi vida?
desde que él no está en este plano y avisarle que lo voy a liberar. Le hago escribir una carta al paciente, justamente pidiendo perdón, perdonando a quien murió, contándole qué hice con mi vida desde que él no está en este plano, y luego avisarle que es el momento de que yo lo suelte, porque por el otro lado, no solo voy a escribir la carta, sino que además las cenizas de esa carta van a ir a parar una maceta, donde en esa maceta va a estar ese ser que es el duelo no hecho, a ese ser que quisiera tener al lado mío, y lo voy a tener, y el cerebro se va a creer que esa maceta hermosa, adentro está mi abuelo. ¿Cómo puede el cerebro creer eso? El cerebro no distingue entre real, simbólico, imaginario o virtual. Y si yo, después de escribir una carta, después de pedirle perdón a ese papá, a ese abuelo, después de haberle contado que fue de mi vida desde que ellos no están, llegó el momento de cuidarlos. Y los voy a traer con el arte verde y las manos y la jardinería a una maceta que va a estar en mi casa para que yo los cuide. ¿Voy a sanar con el arte de la jardinería y el arte de la escritura? Sí, porque ese cerebro entiende que en esa maceta justamente está ese que yo extraño un montón. Y hoy lo tengo dentro de mi casa y a mi cuidado. Entonces voy a utilizar todas estas herramientas. Puedo utilizar el dibujo, que tiene mucho encerrado. Si yo tengo un paciente que viene con un ancestral de abuelos que mueren en cámara de gas, entonces él le tiene miedo al avión, le tiene miedo al encierro, le tiene miedo a los lugares oscuros. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar colores, le voy a dar una pared y le voy a decir, vamos a pintar esta pared sin margen. Y va a sentir la amplitud, va a empezar a sentir lo amplio. Expresa a través del arte sin límites. No le voy a dar una hoja chiquitita. Le voy a decir, todo este paredón es para que los pintes. Empezar, pinta, no importa qué. Y siempre detrás de un dibujo y del uso del color va a estar justamente el dolor que tengo oculto o el dolor que no puedo manifestar. Puedo utilizar también como herramienta en una hipnosis tranquila, suave, puedo hacerle dibujar con los ojos cerrados lo que está visualizando. ¿Y qué voy a detectar? Algún lugar donde esa persona pudo haber sido abusada. Me pasó con un reloj de cocina de pie, de esos antiguos. Esta chica dibuja, mientras estamos haciendo el ejercicio de hipnosis, un reloj de pie, de esos de péndulo que hacían tic-tac, tic-tac. Cuando volvemos, dejamos la hipnosis y empezamos a analizar. Ella me dice, ahora que recuerdo, al lado de ese reloj me escondía mi tío que me manoseaba y me abusaba. Un reloj que no lo hubiera sacado de otra forma, porque no aparecía ese abuso. Entonces, ¿el arte puede ayudarme a sanar? Sí, cualquiera de las disciplinas relacionadas al arte. La danza puede ayudarme a sanar y es arte. La escritura, la pintura, el dibujo, el diseño. La cocina es arte. ¿Pueden enseñarme a sanar? Sí, todo va a contribuir a que yo pueda sanarme. Pero debo de encontrar el conflicto, porque si no encuentro el conflicto, difícilmente la enfermedad se vaya. Vivir es arte. Entonces, aprendamos a vivir sin culpas, libres, sueltos. Tenemos todo el derecho del mundo
de disfrutar de este regalo que es la vida, completamente en abundancia, de salud, de amigos, de diversión, de dinero. En mi caso de pacientes, de viajes, es tan fácil. Pero ¿saben qué pasa? Nos hicieron creer que vivir era difícil y nos la creímos. Entonces, de ahí tengo que dar el primer paso. El primer paso soy yo. Y hasta que yo no me quiera, no me valore, no me respete, no me aplauda y no me premie, no tengo ningún derecho a pedirle a mi entorno, mamá, papá, hermanos, pareja, marido, a que haga eso por mí. Tengo que aprender a disfrutar de este arte de vivir, porque en realidad vivir también es un arte. Hacemos magia todos los días, nos conectamos con gente diferente todos los días, estamos en distintos grupos todos los días. Es el arte de incluirnos, el arte de hablar, el arte de entender al otro. Y todo va de la mano de la decodificación. No puedo avanzar si primero no me conozco. Y todo va de la mano de un ancestral. No puedo saber quién soy, qué quiero o por qué me pasa lo que me pasa si primero no sé de dónde vengo, si no tengo mis raíces, si nadie me contó qué pasó allá atrás. Salgan a buscarlo. Eso sí, se van a encontrar con muchas negaciones, no se los voy a mentir. ¿Por qué? Y porque a nadie le gusta revelar los grandes secretos. A nadie le gusta contar que la abuela se casó con el único pajarito que quedaba volando, pero que el amor de su vida se quedó en otro país. La abuela no lo va a contar, la abuela lo sufre por dentro. Nadie va a contar que por allá atrás un tío lejano dejó embarazada a alguien y hay dos nenes que no tienen apellido, no tienen territorio, no tienen papá y tienen una mamá nada más, pero que nunca conocieron a ese papá. Nadie va a contar esas cosas, pero nos toca a nosotras, la nueva generación, los que creemos en esto, los que creemos que valemos, que podemos. Nos toca a nosotras descubrir qué fue lo que pasó en nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque cuanto más secretos se guarden, más dolores va a traer la descendencia. Si no lo querés hacer por vos, hacelo por tu nieta. Si no querés averiguar por vos, averigua para que tu nieta no repita tus errores, los de tu mamá y los de tus abuelas. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente una de las enfermedades, hay muchas, porque aparte de eso, hay muchas enfermedades que vienen de la mano de un transgeneracional, de lo que ocurrió atrás. Hablamos recién de el la decisión que toma esta chica de no tener hijos. Hablamos de un programa ancestral de no bebés. Hablamos de una enfermedad de pulmón que puede venir también de algún ancestro en cámara de gas. Podemos hablar también de una eyaculación precoz o una impotencia sexual, donde el papá no dejó que el hijo se divierta. Entonces crece y este chico que tiene grabado que no se podía divertir en la familia. Había que trabajar, 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 ir al campo, trabajar, no hay tiempo para jugar al fútbol. Entonces, cuando este chico crece grande, va a encontrar que no se habilita la diversión. Y hay que hacer todo rapidito, rapidito. Y ahí tenemos una eyaculación precoz. Entonces, ¿por qué es tan importante ver qué pasó allá atrás? Porque va de la mano con lo que soy hoy, va de la mano con las enfermedades que me puedo generar, va de la mano con el dolor que puedo traer y puedo estar viviendo una vida con los dolores que sufrió otro totalmente.
pero totalmente. Puedo vivir mi vida con dolores que no me pertenecen y no son míos, pero yo lo manifiesto y lo siento. Hay un libro muy lindo, Este dolor no es mío, de Mark Wallis, con el que no se puede leer solo y necesitas un terapeuta para poder leerlo por la cantidad de ejercicios que tiene y te tenés que enfrentar y sola no podés. Ese libro narra un montón de episodios o de pacientes que pensaban que el dolor era de él, hasta que, investigando en el árbol genealógico, se descubre que el dolor nunca fue él, le perteneció a otro. Uno de los ejemplos que da el libro, vamos a ponerle Juan. Un Juan de 19 años que llega al terapeuta y que no podía dormir. A los 19 años dejó de dormir, a los 20 años, un año sin dormir, llega al terapeuta. El terapeuta, Mark Walling, autor de este libro, le pregunta a los 19 años, ¿y qué es lo que sentís? No puedo dormir. Y no puedo dormir y tengo que estar alerta y me acuesto, me tapo, vivo con mucho frío. ¿Desde cuándo ocurrió esto? Desde los 19 años. Bueno, dijo Mark Walling, vamos a investigar qué hay en relación a tu árbol genealógico y qué pasó cuando alguien tuvo 19 años. Este paciente decía, no, no hay nada que me relacione con algo de los 19, pero voy a averiguar. Días más tarde aparece y trae la información que nadie le había narrado. Un tío suyo, a los 19 años, estaba arreglando los postes de la luz. Era invierno. Se cayó, muere arriba de la nieve cuando cae del poste. Y por la forma en que estaba la nieve, tiene que haber luchado para no dormirse, porque si se dormía, se moría de hipotermia. Obviamente que fue lo que sucedió. Se murió de hipotermia a la edad de 19 años. Muchos años más tarde, un descendiente de él, un sobrino, genera en su cuerpo el frío, el no me puedo dormir, el debo de estar alerta. ¿Hay información genética que viene del ancestral? Sí. Entonces, tenemos que revisar qué pasó atrás. Con este paciente se sanó, se sanó. Y como eso, hay 2 millones de casos de enfermedades que no son mías, que no me pertenecen, pero que vienen de un ancestral. Sano el ancestral, saco los secretos del ancestral y voy a empezar a aflojar lo que es lo mío. ¿Todas las enfermedades vienen de un ancestral? No. Lo primero que vemos es el ancestral en una sesión de bio. No. Lo primero que vemos en una sesión de bio es el útero, donde estuve albergada. ¿Y qué pasó durante los 9 meses? Lo segundo que vemos es mi vida. ¿Qué pasó en mis desde los 14 años hasta la edad actual? ¿Qué enfermedades tuve? ¿Cuáles fueron los diagnósticos? ¿Qué cirugías? Y vamos a buscar el por qué me generé esas enfermedades. Vamos a encontrar el conflicto que generó aquellas enfermedades. Y hoy, vamos a hablar de hoy, ¿qué te pasa hoy? Y vamos a encontrar por qué hoy manifestás esa enfermedad. Una vez que tenemos todo eso hecho, recién ahí, y de ser necesario, yo voy a entrar en un ancestral. ¿Y cómo hago para entrar en un ancestral? Armamos el árbol. El árbol siempre va a gritar todo. Entonces ahí, gracias a los cursos que he tomado con el doctor Leonardo Maldonado, aprendí transgeneracional. Aprendí a armar un árbol genealógico porque en el árbol genealógico está la información de todo. Las repitencias de fechas, las muertes con repitencias, los bebés que se perdieron antes que yo nazca tienen que estar en el árbol.
Entonces, cada uno va a tener el lugar que tenga que tener. Y ahí descubro, a mis 50 años a lo mejor, que mamá antes de que yo nazca pierde un bebé. Y resulta que a mí me dijeron que era la primera. No, soy la segunda. Crecí una vida entera viendo la realidad desde un lugar que no me correspondía. Si yo era la segunda, ¿por qué me dijeron que era la primera? Veo lo mismo desde el piso 1 de un balcón que desde el piso 2. O sea que toda mi vida me hicieron ver una realidad que no era la que me correspondía. Yo era la hija 2 y me hicieron creer que era la 1. Y empiezo a destapar los secretos del árbol. Y empiezo a adentrarme en todo lo que nadie me contó. Por prevención, por prevenirme, porque no había que narrarlo, porque había que mantenerlo oculto, sí. Pero todo eso que ocultamos es lo que mis descendientes van a manifestar en algún momento de su vida con algo llamado enfermedad. ¿Vale la pena? ¿No será el momento de empezar a tomar la mano, de entender por qué me pasa lo que me pasa? Hay un montón de herramientas. No digo que se queden únicamente con la decodificación biológica. No digo que se queden con eso. Si te sirve el psicólogo, si te sirve el psiquiatra, si te sirve constelaciones familiares, si te sirve el dibujo, la escritura, el arte, la danza terapia, sacá lo que tenés adentro, porque todo eso no revelado es lo que te enferma, te hace tomar medicamentos, te hace creer que estás en el final de tus días y lo peor es que va a hacer que la descendencia que tengas en algún momento repita algo de lo que pasó en tu árbol. Siempre digo, siempre recomiendo que el inconsciente no habla ningún idioma. El inconsciente no habla inglés, francés, alemán. El inconsciente se manifiesta. Entonces, no importa cómo se manifieste. No importa de qué forma yo haga el trazo arriba de un papel, pero pónganle la firma que después de que el trazo está hecho y cuando lo vemos con el terapeuta, atrás de ese dibujo seguramente haya algo. Y así en todo lo que hagan, vivan desde adentro, encuentren el motivo del dolor o de la enfermedad que tengan. Vamos de la mano de los médicos. El médico te dice tomar remedio, tómalo. Tómalo. Yo no soy quien para decir no lo tomes, pero te lo voy a decir, no lo tomes. Pero voy de la mano de un médico. Trabajo con diagnóstico. El tema es, ¿te querés sanar? ¿Tenés ganas de sanarte? ¿Tenés ganas de escarbar tu pasado? Porque esa es la única forma de sanarte. Y cuando digas que sí, cuando saques el miedo o el pánico, cuando saques el pánico, y dejes de paralizarte y enfrentes el miedo que te genera narrar a lo mejor, aborté a los 15 años, abusaron de mí, fui ladrona, me prostituí. Cuando lo puedas enfrentar y decir, las enfermedades que tenés se te van. Todo depende de nosotros. Esto no es magia. La decodificación biológica no hace magia. Nada hace magia. Todo depende de vos, de la capacidad que tengas para enfrentar los dolores que te generó una vida entera, que quizás no te hayas dado cuenta, pero que quedó grabado acá adentro. Y a medida vamos escarbando, te vas a ir quebrando y vas a ir reconociéndolo. Algunos más rápido, otros un poquito más lento. En una sola sesión ya tenés un montón de camino hecho. ¿Alcanza? A veces sí, a veces no.
Y volviendo a este arte, porque de eso es esto, este congreso, traté de unir el arte de investigar al otro. Y ese es mi arte. Camino los caminos de tu vida dándote la mano. Te guío en este camino. Te ayudo a descubrir desde el amor, desde la escucha, desde la paciencia, desde el entendimiento, que eso que te pasó debía de pasarte. Que eso que te pasó no lo podemos borrar, pero lo podemos reparar. Que eso que te pasó puede venir de que a alguien en el árbol le pasó lo mismo. Vas a sanarte. Yo voy a poner todo de mi parte para que te sanes, pero el trabajo es tuyo. Como siempre, como en todo arte, el trabajo es del artista. Yo solo soy tu guía. Yo te voy a guiar por el camino para llegar más rápido al dolor, pero el dolor es tuyo y al dolor lo vas a tener que enfrentar vos. Muchas veces al paciente le cuesta reconocer el dolor, sobre todo cuando el dolor viene de una ancestra. Entonces hay una técnica también, donde habilito al paciente a que se pose, se pare arriba de unas goma espuma, en forma de zapato. Y como el cerebro no distingue entre real, simbólico o imaginario, le digo al cerebro del paciente que se está parando en los zapatos de la abuela, que está calzando los zapatos de la abuela, que sienta lo que sintió esa abuela. El dolor de un marido que le pegó, un marido que la abusó, un marido que la desvalorizó. Y al conectar con el dolor de la abuela, quizás pueda conectar con el suyo. Entonces, ¿es necesario entrar en el ancestral? Sí. ¿Es necesario querer sanar? Sí. ¿Es el arte del dibujo, la danza, la pintura, la cocina quien nos pueda ayudar? Sí. Porque todas, absolutamente todas, son herramientas. Yo voy a ir cerrando esta charlita, esta exposición, donde solo la intención era que puedan entender que tenemos derecho a vivir una vida en plenitud, que sanar no es sanar porque sí, porque también me puedo tomar un antiinflamatorio y se me va el dolor del hueso. No es eso lo que quiero. Primero quiero que encuentren por qué duele ese hueso, qué fue lo que me generó el dolor del hueso. Entonces, cuando entro a entender por qué me pasa lo que me pasa, cuando entro a entender qué fue lo que pasó en mi árbol, qué fue lo que pasó en el útero de mamá, qué vida tuvo mamá, qué vida tuvo la abuela y qué vida tuvo mi bisabuela. Cuando entro a entender por qué me eligieron, por qué decidieron tenerme, les sorprendería saber que no todos saben ni cómo nacieron, ni por qué vinieron al mundo, ni por qué mamá y papá los tuvieron, y mucho menos saben cómo papá y mamá se conocieron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y si yo no sé la historia de mi vida, difícilmente pueda saber la historia del otro. Primero yo, quererme, valorarme, respetarme. Hay 2 millones de corrientes holísticas, una mejor que la otra, o todas juntas, maravillosas. Estamos en periodos de cambio. O evolucionamos o nos evolucionan. Ya estamos viendo lo que el planeta está gritando. ¡Basta! Está diciendo el planeta. Pues bien, empecemos nosotros a decir basta. Empecemos nosotros a plantarnos donde queremos estar. Hablemos para que no nos duela la garganta. Marquemos territorio para no tener infección urinaria.
Aprendamos a que lo que ocurre, debo digerirlo como ocurre, porque no vine a rescatar a nadie. Entonces no voy a tener más gastritis. Conectémonos con los que queremos y van a ver cómo no se cae más el pelo. Muestran las garras y van a ver cómo las uñas no se quiebran más. Enfrenten la autoridad. No estoy diciendo peleate con la autoridad. Te estoy diciendo enfrentala. Habla y decí lo que te pasa. Y vas a ver cómo no generas más piedras en la vesícula. Autoridad dura como una roca, no la puedo enfrentar. El cerebro lo entendió, armó la piedrita en vesícula. ¿Se dan cuenta? Que únicamente entendiendo por qué me pasa lo que me pasa, cuál es el conflicto que me está molestando, que no puedo hablar, que no puedo ver, que vi y no me gustó, que no quiero escuchar, que estoy escuchando y estoy agotada de quejas, ira, broncas, demandas de mi marido. Voy a bajar mi audición. Sanemos los conflictos, busquemos los conflictos y quedémonos con un médico tradicional que me da el diagnóstico, imprescindible para una sesión de bio. No trabajo sin diagnóstico, porque voy de la mano del médico. Y trabajar informándonos, respetando al otro. El otro es el otro y no soy yo. Entonces, desde la bio, mi mensaje es, sánense, porque nunca estuvieron enfermos. Están llenos de conflictos que manifiestan enfermedades. Vale la pena seguir tomando medicina. No vale la pena. Dedíquense a vivir, a disfrutar por y para ustedes. Primero ustedes, después ustedes, tercero ustedes y luego el otro. Aprendan a que no hay que hacer más lo urgente primero, sino lo importante. ¿Cuántas veces hiciste lo urgente? 2 millones, siempre. Pues te estabas equivocando, porque lo primero que tenés que hacer es lo importante. Y lo importante es lo tuyo, lo urgente que espere. ¿Cuántas veces tenías turno al gimnasio, pero había que ir a hacerle los mandados a la abuela y no fuiste al gimnasio? Deberías de haberle ido a hacer los mandados a la abuela en tu horario, cuando vos pudieras y no cuando a ella se le ocurriera. Entonces ahí estás aprendiendo a hacer lo importante, que es lo que te corresponde a vos, para vos. Piensen en ustedes, en lo importante que son. Somos seres únicos y irrepetibles. Y somos estos, ¿eh? Y lo que no me gusta lo cambie. Y si no puedo cambiarlo, busco ayuda para cambiarlo. Y si el remedio no me ayuda, busco terapias alternativas, terapias holísticas. Es el momento de ir cerrando mi charla. Seguiría largo y tendido con ustedes, porque ejemplos para dar hay muchísimos. Pero tenemos un turno, tenemos un límite. Feliz de haber compartido, feliz de haber podido dejar el mensaje de que pueden sanarse únicamente encontrando un conflicto que tienen. Pueden sanarse a través de cualquiera de las herramientas que son las expresiones del arte. Pueden sanarse eligiéndose, poniéndose primero, viviendo en presente, dejando de irse permanentemente al pasado donde está el dolor o al futuro que no puedo ver. No vale la pena, no vale la pena. El único tiempo de verbo en el que están vivos es hoy, aquí y ahora. Gracias por este espacio. Se me ocurre que saldrá algo escrito o charlas o que habrá un segundo congreso y estaré dispuesta para responder las preguntas en tiempo que se me necesite. No tienen más que escribirme. Gracias, Leonardo. Gracias, Congreso de las Naciones. Gracias, Comité Organizativo.
feliz de estar desde Argentina para este nuevo congreso, un lanzamiento maravilloso. Y ojalá el año próximo seamos muchísimos más. Sin duda, Yamile, muchísimas gracias. Yo voy a hacer como una especie de escaneo de síntesis, ¿no? Por supuesto, metafóricamente hablando. Y el resultado de ese escaneo dice exposición clara, profunda y sensible. Gracias. Esto creo que realmente es muy importante, es un placer escucharte. Yo creo y siento que tu intervención nos invita a cambiar la mirada sobre el síntoma, a escucharlo no desde el miedo, como bien dijiste, sino desde el sentido, comprendiendo cómo el cuerpo, la emoción y la historia ancestral dialogan en un mismo lenguaje. Pero dijiste algo que al menos en mí quedó resonando, ¿no? Dijiste algo, tomé nota de varias cosas importantes, escuché muy atentamente todo el relato. Dijiste algo que no es menor, dijiste, trabajamos de la mano de los médicos. Entonces la pregunta surge por sí sola. Yamile Mousi, ¿cuál es la mirada de los especialistas de la medicina sobre la biodecodificación de hoy día? ¿Cuál es la Yo respuesta? estoy fascinada, Leo. Acabo de hacer un curso Ujú. justamente en la Universidad de Medicina de Rosario que lleva una apertura tremenda. Hoy, Fantástico. el médico que no se pone las pilas y entiende que no soy solo un cuerpo, sino emociones, se queda sin trabajo, Leo. Claro, claro, Realmente. claro, O claro. sea, hoy la Facultad de Medicina, la UNR de Rosario, ya está cursando el quinto módulo de bioneuroemoción. Mira, Ya estuve yo haciendo un curso de 2 días de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Ya. bien, O sea que la nueva camada, que fue maravilloso el curso porque había todos médicos jóvenes. Entonces, claro, va a pasar lo que va a pasar, el encontronazo entre los chicos de la medicina tradicional ortodoxa jóvenes claro. y esta camada de los viejos que venimos con las holísticas. Bueno, Ahora, esto es claramente el cambio de paradigma, ¿no? total, un Que cambio de venimos paradigma, bregando desde pero hace ¿por muchos qué? años. Tuvo que hacerse. La Facultad de Ujú, Medicina tuvo que hacerlo porque pudo entender que no soy solo un cuerpo y un riñón y que mi riñón tiene emociones que hablan del claro, marcado de territorio. Es ujú, el generador de la orina. Listo. Entonces, la camada de médicos jóvenes están todos o la mayoría ajá, investigando y obviamente que está la duda y claro, son años de desterrar una medicina tradicional ortodoxa occidental, años de estudio, 8 años, 10 años, una especialidad, 13 años y viene un Claude Sabah, un Rick Hammer y te dice, anda a investigar el órgano. Anda a ver, en lugar de operar el órgano, ¿por qué no averiguás el conflicto que tuvo para generarse esa enfermedad en ese órgano? Claro, después de 18 años de estudio, sin obviamente duda. que el médico se va a enfrentar. ¿Sabes dónde está muy bien marcada el enfrentamiento entre la medicina tradicional y la ortodoxa? ¿Te acordás de Ujú, la serie turca Mi otra yo? sí, Bueno, la segunda parte es la lucha de Ada, la médica, que le sí, temblaba la mano, sí, es sí. la lucha de Ada, médica tradicional ortodoxa occidental, cirujana, con la medicina holística. Ujú. Ahí está la lucha permanente. Vamos a ver que salga la tercera serie de Este dolor no es mío para ver cuál de las dos medicinas Sí, gana. No tiene que también haber ganador.
También yo como presidente de la Asociación de Psicología Transpersonal, hace ya prácticamente 30 años que vengo bregando en un relato de posicionamiento, de lineamientos, que es importante que este tipo de disciplinas, tan importante en este caso como la biodecodificación, sea estudiada y sea parte de una caja de herramientas de personas que realmente se capaciten, que estudien, que vayan a la facultad para hacer justamente un acompañamiento de trayectoria junto con el médico, como bien lo dijiste, ¿no? Digo esto porque de pronto A nos ver, encontramos con una gran oferta por favor, de eso mejor ni de hablemos de lo que hay en cursos. el mercado. Un Exacto, y hay que tener curso, mucho cuidado con eso. un curso de biodecodificación no se hace en 3 meses. Ni Correcto, siquiera se hace en un año. Ni siquiera en correcto. 2. Se hace en Ujú, una vida entera. claro. No puedo, a ver, yo tengo la suerte de haber hecho 2 cursos importantes. Uno con Enrique Burón y el otro tengo el título universitario de la UAI. Tengo dos Ujú, títulos de biodecodificadora. Bueno, no importa. Cuestión, mucho es mío. Es el claro, sin duda. estudio, es seguir Sí, sí. estudiando. Salen cosas nuevas permanentemente. No, no es tan fácil. Entonces, ojo con quién se estudia, ojo dónde se estudia, porque una pregunta que yo te haga mal, Leo, como Ujú, biodecodificadora, yo me equivoco en hacerte una pregunta y yo te destapo un conflicto que dentro de 3 años te generó una enfermedad. claro, Ojo, ¿eh? claro. ¿Se Ser entiende? cuidadosos, sin duda. Exactamente. Entonces, eh, entender que yo, Yamile Muxi, sin diagnóstico médico no trabajo. Yo no trabajo si viene el paciente y me dice, ay, me duele acá. Ah, ¿te duele ahí? Mira, ¿qué dice el médico? Ah, no, no tengo diagnóstico médico. Bueno, lo lamento en el alma. Anda, que te vea un neumonólogo, puede ser la parte de pulmón, que te vea alguien de Ujú, hueso, puede ser el esternón, te golpeaste, claro. te quebraste, te caíste. Cuando tengamos Ujú, el diagnóstico, entramos a trabajar. Se trabaja a conciencia, o por lo menos yo trabajo a conciencia. Con un qué diagnóstico bueno. médico ya sé para qué lado tengo que encarar con esto. Ahora, siempre de la mano de un médico. Es más, en las sesiones que yo termino de bio, yo le hago anotar muchísimo al paciente, porque son 2 horas de mucha información. Ejemplo, si una persona tiene diarreas recurrentes, el conflicto de la diarrea recurrente es justamente no puedo armar la estructura de mi yo. La materia Ujú, fecal es la estructura del yo. Entonces, ¿qué hago? ¿Vas a psicóloga? Sí, perfecto. Decirle a tu psicóloga y traten esto, la estructura del yo. Entonces llega ella a la psicóloga con un diagnóstico que es el mío del conflicto que tiene adentro, que me lo cantó la enfermedad que tuvo. claro. Y va directo a lo puntual. Empieza a trabajar la estructura del yo, la materia fecal se arma, paró completamente esa diarrea. No tiene psicóloga. ¿Querés seguir conmigo? Sigamos conmigo. Bien. Y yo te voy a dar la herramienta para armar la estructura de mi yo. Y a lo mejor la hago trabajar con plastilina, plastimasa, barro arcilloso. Armemos la estructura. A ver, Ujú. no le voy a dar arena para que se le desmorone. Le tengo que dar un elemento fuerte para armar la estructura del Que yo. se consolide, claro. Y ahí tengo otra vez cómo puedo introducir el arte, que si bien no va a ser la sanación, va a ser la herramienta para que ella visualice. A lo mejor le hago hacer en barro arcilloso el cuerpo de una mujer que se queda parada, erguida, derecha, con fuerza. ¿Y se Ujú. cayó? No, no se cayó. Ahí tenés la estructura de tuyo. Si pudiste mantener de pie a un muñequito de barro arcilloso, no veo como vos, teniendo la cantidad de huesos que tenés, no podés tener estructura.
Wow. Este Yamile, es un ejemplo, ¿eh? experiencia, claridad, compromiso. Me encanta estos conceptos. Lo aplico a tu persona con una mirada consciente de la sanación y con la invitación que en el 2027 nos acompañes en el segundo Congreso de las Naciones. Así será seguramente. A Yo todos, estaré muchas donde quieras, de gracias. acá al 2027. Gracias, Todavía falta querida. recién, llevamos 22 días, 30 días, 40 días de este año 2026. Así Recién es. empieza los 3 primeros Muy, meses, muy esperemos. Pero valioso estoy. este espacio para todos aquellos que nos están acompañando en este momento. Un placer escucharte y seguimos presentando las diferentes conferencias que vamos a tener en esta jornada de nuestro Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a Gracias. todos. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.